hermanos, que Dios les bendiga a todos. Demos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar pendiente de su palabra y compartir un mensaje más que yo sé que será de gran bendición para todos nosotros. Bueno, la lectura fue extensa porque se me olvidó escribir un número en la lectura, pero realmente vamos a estar andando en Mateo 8 del 23 al 27 solamente. Vamos a estar viendo el tema Jesús calma la tempestad, que es un tema corto, pero muy nutritivo para nosotros. Así que esto es una enseñanza que nos dice muchas cosas a nosotros. Lo primero, hermanos, es que todos estamos expuestos a problemas, aflicciones y a pruebas. Todos estamos expuestos a tormentas en cualquier momento. El mismo Jesús nos los explicó cuando dice en su palabra en Juan 16:3, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay duda entonces, hermanos, que van a venir pruebas, que vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo y poner todas las cargas en Él. El problema de nosotros es que no hemos reconocido el poder de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces queremos enfrentar las tormentas y las pruebas y las aflicciones y los problemas por nosotros mismos, con nuestra propia fortaleza, por nuestros propios medios, sin buscar la ayuda del Señor Jesucristo, que ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así le pasó a sus discípulos. Estando Cristo con ellos en la barca, tuvieron pánico, tuvieron temor, hasta que se acordaron que Cristo estaba allí y acudieron a Él para que los salvara de las tormentas. La palabra de Dios en Mateo 23 al 27 nos dice así: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Evidentemente, en este momento, en este tiempo, todavía los discípulos no conocían bien a nuestro Señor Jesucristo cuando dicen esta expresión: ¿quién es este hombre? Cosa que nosotros no podemos usar como excusa, porque nosotros hoy en día sí tenemos la palabra de Dios para conocer a nuestro Señor Jesucristo y conocer su poder en todas las cosas y saber que Él está en control de todo. Las tormentas o las pruebas tienen que venir para probar nuestra fe. Dice ahí en el versículo 23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron.
No importa qué tempestad se pueda levantar en nuestras vidas. Tenemos que confiar en el Señor, porque en nuestra barca Él está. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal, Él está en nosotros. Así que no importa cuál sea la tempestad, Él está aquí, en el corazón de cada uno de nosotros, dispuesto para salir a nuestro rescate. Los creyentes tenemos el privilegio de tener a Cristo en nosotros. Él está navegando con nosotros en nuestro diario vivir. Pero el hecho de que somos salvos y estamos en Cristo no nos exime de que en la vida vamos a tener tormentas, pruebas y aflicciones. Dice aquí, en este versículo 23, que sus discípulos siguieron a Cristo. Los discípulos subieron a la barca y Jesús estaba con ellos en la barca. En Marcos 4:35, mire lo que nos dice, referente al mismo tema. Marcos 4:35. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Interesante para nosotros. ¿Cuándo llegó la noche? Quizás estos discípulos estaban cansados, habían trabajado todo el día, porque dice que Jesús se quedó, que había multitudes allí. Ellos probablemente estaban muy cansados y habían trabajado mucho. Pero aquí hay algo importante que debemos tener presente. Aún así, los discípulos obedecieron la voz del Señor Jesucristo y subieron a la barca para ir al otro lado de este lago, que era un lago tan profundo y metido entre las montañas que normalmente tenía vientos fuertes y que desencadenaban en tempestades muy grandes. Pero ellos obedecieron ya de noche para ir al otro lado. A veces nosotros no obedecemos al Señor cuando Él nos llama a hacer algo, a servir en algo o ir a alguna parte. Normalmente nosotros buscamos excusas para no servir y decimos que estamos ocupados, que estamos cansados, nos desanimamos y a veces no queremos continuar cuando el Señor nos pide algo fuerte. Tenga presente, hermano, que el Señor le puede llamar en esta noche a usted a servir en algo en lo que usted no ha pensado. Pero igual que los discípulos, debemos estar preparados para subir a la barca. No importa a qué hora, ni a dónde, ni cuál peligro nos espera, porque Él está con nosotros. Por eso esta enseñanza se llama, no temas, el Señor está con nosotros. Allí van estos discípulos en la barca. Dice que se desencadenó una gran tormenta. Miren el versículo 24 ahí en Mateo 8. Dice la palabra de Dios, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero hay un punto y coma aquí y dice, pero él dormía. Una tormenta grande, dice que peligraban. En Marcos 4:37, mire lo que nos dice allí referente a este tema. Dice, pero se levantó una gran tempestad. Acá habla tormentas y acá dice tempestad. De tal manera que ya se anegaba. O sea, el viento y las olas eran tan grandes
en Mateo dice que peligraban, y acá dice que la nave se anegaba porque el viento echaba las olas dentro de la barca. Se anegaba, dice allí. Pero dice aquí que el Señor dormía. Hermanos, aunque Jesús estaba como hombre, yo no puedo pensar que Jesús estaba durmiendo. Jesús no duerme. Jesús estaba probando la fe de sus discípulos. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Nuestra fe debe ser probada. Y por eso nos vienen pruebas y aflicciones. Abraham probó su fe llevando a su hijo al sacrificio. Pero nosotros a veces pensamos que las tormentas se nos vienen encima y pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Para nada, hermanos. Nuestro gran Señor, nuestro gran Dios, no duerme. Si usted le invocó a Él, si usted lo llamó a su corazón como su único y verdadero Salvador personal, nuestro Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros, está en nuestra barca. Solo tiene usted que invocarlo. Él no se olvida de sus hijos. Él no nos abandona a la deriva. Él no nos deja para que la tormenta inunde nuestra barca, ni que los vientos nos lleven por doquier. Tenemos un gran Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Nunca piense que el Señor Jesús se ha olvidado de usted. Nunca piense que el Señor Jesús está durmiendo, porque Él está con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Esta es una gran experiencia para nosotros, imaginarnos a estos discípulos navegando en esta barca. Este lago era su lugar habitual de pesca. Por lo tanto, los discípulos conocían perfectamente dónde estaban. Pero estaban en medio de una gran tormenta y no habían realizado que Jesús estaba con ellos. ¿Hasta cuando sintieron temor? A pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, tuvieron temor y no se acordaban de que Cristo estaba con ellos en la barca. Miren el versículo 25 allí. Dice la palabra de Dios, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos se llenaron de pánico con esta tormenta. Eran pescadores en este lago y tenían gran experiencia sobre las tempestades y las tormentas que habían allí. Pero ahora ellos temieron. Pero lo importante al final, que temieron, se llenaron de pánico, pero ahora sí, se acordaron que Jesús estaba con ellos en la barca y que tenía poder para calmar la tormenta. Al ellos ir y acercarse a Jesús y decirle: Señor, salva, que perecemos. Ellos estaban claros en ese momento que su única salvación estaba en manos de nuestro Señor Jesucristo. Igual, la persona que no conoce a Cristo, déjeme decirle que la única salvación para que usted no vaya al infierno está en manos de nuestro Señor Jesucristo, solo creyendo en Él y aceptándole como su único y verdadero Salvador personal. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
En Marcos 4:38 nos dice la palabra de Dios sobre este mismo tema. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Déjeme decirle, hermano, ¿por qué yo digo que Jesús no estaba durmiendo, sino probando la fe de estos discípulos? Cuando en el mar hay una tempestad con viento fuerte y las olas van por encima de la barca, nadie puede estar durmiendo. Yo lo he vivido. Dice que estaba en un cabezal durmiendo. Él estaba consciente de todo lo que estaba pasando, pero quería ver la fe de sus discípulos. Así como él está consciente muchas veces cuando nosotros tenemos pruebas y nosotros pensamos que no podemos. Pensamos hacerlo por nuestros propios esfuerzos y nunca vamos a poder. Pero él permite cosas para probar nuestra fe. Por eso es importante, hermano, que usted tenga claro que en cada tormenta de su vida, en cada aflicción que usted tenga en su vida, en cada problema que usted esté pasando en su barca, en su vida, solo clame a Jesús, que Él está allí, pendiente por cada uno de nosotros. A veces nosotros dudamos de su poder cuando nos encontramos en pruebas y situaciones difíciles. ¿Por qué dudamos? Cuando usted piensa que usted solo puede salir adelante en la tormenta, usted está dudando del poder de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene a Cristo, solo tiene que invocar su nombre y ponerle la tormenta, el problema, la carga, la dificultad, ponérsela en sus manos. Cuando nosotros entendemos bien quién es nuestro Señor Jesucristo, estaremos claros en que Él es el único capaz de calmar las tormentas naturales, pero también es el único capaz de calmar las tormentas de un corazón afligido y atribulado. Muchas personas, muchos hermanos en Cristo andan atribulados, llenos de problemas, llenos de tormentas, pero se les olvida que tenemos a un gran Dios que es capaz de calmar cualquier tormenta que usted tenga en su vida. Clame a Él y Él estará disponible para venir en su rescate. No siga, no se permita seguir sufriendo tormentas sin buscar el apoyo en nuestro Señor Jesucristo, quien estará siempre atento para sacarlo adelante y que usted pueda pasar la tormenta. Miren el versículo 26 allí en Mateo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios en el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. ¿Por qué teméis? Yo creo que esa pregunta nos las hace el Señor Jesucristo cada día de nuestras vidas. ¿Por qué teméis? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos llenamos de pánico si sabemos que contamos con un gran Dios? Dice aquí que el Señor reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y en Marcos 4:39 dice que Jesús le dijo, calla al viento, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Ese es nuestro gran Dios, hermano. El único capaz de calmar las tormentas. El único capaz de tapar la boca de los leones. El único capaz de apagar el fuego cuando tú vayas
en situaciones difíciles. El único capaz de calmar las tormentas de tu corazón y las tormentas de nuestra mente, que a veces nos martirizan y no sabemos qué hacer. Deposita tu carga en Jesús. Si tú lo aceptaste, Él está en tu vida. Él está en tu vida en cada instante, en todo momento. Recuerda que Él nos dice en su palabra, allá en Juan capítulo 15, que debemos mantenernos en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Perseverar en Él. Mantente en comunión con Cristo en cada momento de tu vida. Nunca pienses que lo puedes hacer solo. Aquí los discípulos acudieron a Jesús. Se dieron cuenta que el único capaz de sacarlos de esa tormenta, cuando ya tenían miedo y decían que iban a perecer, cuando ya estaban llenos de pánico, ellos acudieron al único que los podía sacar y le dijeron: Señor, sálvanos. De la misma manera, hermanos, nosotros cuando andamos en situaciones difíciles, debemos clamar a ese Jesús. El poder de Jesús que calmó esa tormenta puede también calmar las tormentas que afectan nuestras vidas. Y claro que vamos a tener tormentas, hermanos, vamos a pasar por pruebas, pero la única forma de pasar la prueba es con nuestro Señor Jesucristo. Él está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos, si solo clamamos a Él con fe. Él nos sacará adelante, pero usted tiene que pedir con fe, hermano. Cuando usted se acerque a Jesús, pida con fe que Él está dispuesto a sacarlo de cualquier tormenta donde usted esté metido. Santiago, capítulo 1 y versículo 6, mire lo que nos dice. Santiago 1, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Entonces, mi hermano, en nuestra vida cotidiana, en las tormentas que estamos pasando, en las aflicciones, hoy en día tenemos muchos problemas, muertes por todos lados, contagiados por todos lados. No se olvide que en la barca de su vida está Jesús. Y si usted tiene que salir a hacer un mandado al supermercado y tiene que salir a hacer algo, recuerde, en la calle hay muchos contagiados, pero lleve a Cristo en su barca, encomiéndese a Él y pídale a Él la protección adecuada, pero pídala con fe y vaya y haga su mandado. No ande atemorizado, porque tener temor es dudar del poder de nuestro Señor Jesucristo. Sea prudente y siga las instrucciones, pero confíe en el poder de nuestro Señor Jesucristo. No importa qué tan grande sea la tormenta que en este momento se está en su vida. No importa qué tan grande sea la tempestad que le venga a su vida. Si él va en su barca, solo tenga confianza y no tema. Jesús está en el control de todo. No tema, hermano. Yo no sé qué tan grande es tu tormenta en este momento, pero sí sé que le puedes decir una cosa a tu tormenta. Si tu tormenta es grande, dile qué tan grande es tu Señor y Él se encargará de todo. Clame a Él con fe. La calma llegará. Después de la tormenta llega la calma, como dice ahí, y hubo gran bonanza. Después de la noche es el amanecer y llega el día. No temas, no te llenes de pánico. Si hay una tormenta, clama al Señor Jesús, que Él nos ayudará a pasar la tormenta y luego vendrá la bonanza en tu vida.
No temas, el Señor está contigo. Miren lo que les dijo allí en el versículo 26. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuidado, hermano. El temor en nuestras vidas nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. El temor en nuestras vidas nos puede llevar a pensar que nosotros lo podemos hacer solos, dejando de lado a nuestro Señor Jesucristo, que está dispuesto a sacarnos adelante. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dice aquí en Mateo. Pero en Marcos 4:40 dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Recuerda, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. En todas las situaciones que tú tengas en tu vida, no temas. Confía en Él. Pon tu fe en el Señor y Él te ayudará a salir adelante. En Lucas, sobre este mismo tema, Lucas 8:25, dice la palabra de Dios, ¿dónde está vuestra fe? El Señor, hermano, aunque ellos fueron a buscar a Jesús para que los salvara de esa tormenta, el Señor aquí le está reprochando a ellos su falta de fe. Cuando tú te atormentes y te llenes de pánico ante las pruebas, tú estás faltando a la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. Confía en el Señor. Pide con fe y Él hará. Cuando usted está pasando dificultades o circunstancias que le provocan ansiedad, tiene solamente dos caminos. Preocuparse, tener miedo y resistir a ese temor no nos van a llevar a nada. Ese es el camino equivocado. ¿Por qué preocuparnos si tenemos a Cristo? ¿Por qué pensamos que vamos a enfrentar las tormentas solas si tenemos a Cristo? La única salida, el único camino es el otro. No tema, no se preocupe, no se llene de ansiedad. Tome el camino correcto. Ponga toda su confianza en el Señor. Ante las situaciones, ante las pruebas, ante los problemas, ante las tormentas, el camino correcto es ponga toda su confianza en el Señor. Cuando el pánico quiere hacer presa de usted, confíe su problema al Señor. Él cuidará de su vida. Hoy en día tenemos muchos problemas y mucha gente anda amedrentada, mucha gente anda con temor y mucha gente anda llena de pánico. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que hacer las cosas correctamente. Ponga su confianza en Cristo Jesús. Él es el único capaz de calmar las tormentas. El único capaz de sacarlo adelante. Mira Isaías 41:10. Mira Isaías 41:10. Lo que nos dice la palabra de Dios allí. Isaías 41:10. Dice la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, eso es suficiente para nosotros que el Señor te diga, no temas porque yo estoy contigo. Y sigue diciendo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Gloria a Dios por eso. Que te esfuerzo, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuándo es siempre? Yo estoy contigo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Cuándo es siempre, hermano? Todo el tiempo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Miren el Salmo 40:17. Miren el Salmo 40:17. Lo que nos dice allí. Salmo 40:17. Dice la palabra de Dios allí.
Aunque afligido, noten, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No tarde. Este es un clamor. Esta es una oración de clamor. Dios mío, no tarde. Él me librará. Jehová pensará en mí y Él está en mí. De manera, hermanos, que no temas. Ante las dificultades, confía en el Señor. Dice el versículo 27 en nuestra lectura de Mateo 8, versículo 27, dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Les decía antes que esto me evidencia a mí que ellos todavía no estaban claros quién era Jesús. No lo conocían. ¿Qué hombre es este? Pero déjame decirte algo, que tú y yo sí conocemos quién es nuestro Señor. Porque tenemos las Sagradas Escrituras que nos dicen y nos han enseñado quién es nuestro Dios y qué es capaz de hacer nuestro Señor. Glorifica al Señor en medio de las tormentas. En vez de dudar, en vez de temer y llenarte de ansiedad, nosotros tenemos que glorificar a nuestro Señor en medio de las tormentas. Cuando Él reprenda las tormentas de tu vida, cuéntalo, divúlgalo y dale la honra y la gloria a Él. Hermano, esto para mí es muy sencillo. Cuando usted esté pasando por pruebas, dificultades o aflicciones, aún en medio de la tormenta, glorifique al Señor, porque Él se merece toda la gloria y la honra. Un pasaje más para sustentar o apoyar lo que hemos estado enseñando está en otra tormenta. Mire conmigo Marcos 6:45. Marcos 6:45. 6:45. Dice la palabra de Dios allí. Versículo 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí este pasaje habla después de la alimentación de los 5,000. Había multitudes y Jesús los mandó en una barca para que cruzaran al otro lado. Él se quedó despidiendo las multitudes. Y noten que ellos trabajaban duro. Aquí nuevamente habla de multitudes. Y Jesús se quedó orando. Ellos habían estado en este milagro tan grande de la alimentación de los 5,000. Y Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para ir al otro lado, a Betsaida. Los discípulos tampoco se negaron, obedecieron la palabra de Dios. Mientras Jesús despidió a la multitud y fue al monte a orar, dice que la barca estaba en medio del mar. Era de noche y Jesús no estaba con ellos. Jesús estaba en el monte orando.
estaban remando. Jesús los veía. Estaban remando, fatigados. Habían estado casi toda la noche navegando con vientos contrarios. Cuarta vigilia de la noche. Era toda la noche, ya casi al amanecer, cuando Jesús vino a su encuentro. Y yo me pregunto, cuando veo que ellos estaban luchando, remando. Hermano, si tú conocieras lo que es remar cuando el viento es contrario, uno no va para ningún lado. Así estaban los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos luchando con los vientos en contra? Nada sale bien. Nos hemos sentido solos. Problemas por todos lados. Nada sale bien. Pero hay algo que debemos estar bien claro. Cristo está allí pendiente de todo. Dice que Cristo los veía remar. Hermanos, cuando la gente no conoce a Cristo o no está poniendo sus cargas en Él, pasan estas cosas que sentimos que no vamos para ningún lado o que los vientos están en contra. Pero si tú conoces a Cristo, tú sabes que tienes al más grande de tu lado. Dice el versículo 48 aquí. En el versículo 48 dice, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Yo quiero hacer una observación aquí. Él vino al rescate, como muchas veces está dispuesto para venir a nuestro rescate. Vino caminando sobre el mar. Pero en los versículos 49 y 50 dice que ellos no le reconocieron. Pensaron que era un fantasma y gritaron. Todos le veían y se turbaron. Su corazón estaba endurecido, dice al final de la lectura, por lo tanto no entendía mucho. Pero nosotros, hermanos, a veces andamos enredados en nuestros problemas, en dificultades y muchas veces en pecado que no reconocemos al Señor y no le buscamos. Creemos que podemos arreglar las cosas por nuestros propios medios y no buscamos del Señor. Es triste cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano está pasando por pruebas, dificultades, tiene los vientos en contra, la corriente está en contra, siente que no va para ningún lado, pero no reconoce a Cristo. No se acuerda del poder de Cristo. Y aún más triste, aquel que no ha conocido a Cristo y anda muriéndose con problemas en la vida y no reconoce que la solución de su vida es Cristo. No reconocen a Cristo. Así anda el mundo, lleno de problemas. Pero igual que los discípulos, no reconocen a Cristo y por lo tanto siguen como un barco a la deriva. Estos discípulos pensaban que era un fantasma. Y eso que venían de un milagro tan grande, ya se les había olvidado o no habían reconocido quién era Cristo. Y me gustan las palabras de Cristo en ese momento porque son las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo utiliza con nosotros. No temas. El versículo 50. No temas. Tened ánimo. Yo soy nuestro gran Dios. No temas, porque aquí está Cristo. No temas, porque es el único que puede caminar sobre las aguas. A veces nosotros se nos olvida el gran poder de nuestro Señor y lo dejamos de lado. Pero Él te dice en esta noche, si tienes muchos problemas, si estás en prueba, Cristo te dice esta noche, hermano, no temas, yo soy
tenga ánimo y descanse en Cristo. Ante los problemas, ante las pruebas, ante las aflicciones, ten ánimo, hermano, y no tema. Cristo está con nosotros siempre. Dice que cuando él subió a la barca, el viento se calmó y ellos se maravillaron de lo que estaba pasando. Hermano, nosotros, sabiendo cómo él nos salvó, cómo dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, derramando su sangre, deberíamos todos, aunque estemos en prueba, estar maravillados con lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Permita que el Señor suba a la barca de su vida y déjele a él toda la tormenta de su vida. Todas las tormentas que afecten a su vida, déjeselas al Señor y maravíllese porque Él está siempre caminando a su lado. Él está en usted y Él siempre vendrá a su rescate. Que Dios te bendiga.